¿Y si te dijera que uno de los cuentos más queridos del mundo, El Principito, en realidad no es un cuento para niños? ¿Y si fuera un mapa increíblemente detallado de la psique humana? Pues eso es justo lo que vamos a explorar aquí. Esta frase, que todo el mundo conoce, es mucho más que una frase bonita. Es, de hecho, la llave maestra, la clave para abrir la puerta a un significado psicológico mucho más profundo, uno que nuestra mente racional a menudo pues no es capaz de ver. Así que vamos a embarcarnos en un viaje al interior de nuestra propia alma, utilizando este cuento como guía. Para descifrar todos sus símbolos, nos vamos a basar en la genial interpretación del psicólogo junguiano Sebastián Appelhans. Bueno, pues empezamos por el principio. En esta primera parte vamos a ver cómo el príncipe representa nuestro sí mismo, nuestra esencia. Y su viaje, como tantas transformaciones de verdad, empieza con una crisis, un accidente en mitad de la nada, en el desierto. A ver, el avión que se estrella no es solo para que la historia avance, ¿no? Simboliza el colapso de nuestro ego, de esa parte de nosotros que cree que lo tiene todo bajo control. Y el desierto es ese vacío, ese espacio mental donde cuando parece que lo has perdido todo, es cuando por fin puedes encontrar algo auténtico. Y es justo ahí, en ese desierto interior, donde aparece el principito. Para la psicología de Jung, él es el sí mismo. Es nuestro centro verdadero, esa moza auténtica que, como adultos racionales, hemos olvidado por completo. Su llegada no es ninguna casualidad, es la llamada del alma. El viaje del príncipe por los diferentes planetas nos lleva a la siguiente fase. Es básicamente un tour fascinante por las personalidades fragmentadas, por las neurosis de nuestro mundo. Cada planeta es un espejo de una parte de nosotros mismos. El primero, el rey. Él representa esa parte nuestra, ese ego inflado que le da órdenes al universo esperando que obedezca. Confunde el deseo de controlar con el poder de verdad. Es la ilusión de poder sobre un reino que, en realidad, está completamente vacío. Luego nos encontramos al vanidoso, que es la encarnación de lo que Jung llamaba la persona, nuestra máscara social. Es el arquetipo de quien vive solo para que los demás le aplaudan, buscando una validación constante que en el fondo solo esconde un vacío enorme. El bebedor es una imagen, trágica, pero muy potente. Simboliza cualquier patrón autodestructivo que usamos para huir de nosotros mismos. Bebe para olvidar la vergüenza que le da beber. Es un círculo vicioso perfecto que nos aleja de la consciencia. Este personaje es de una actualidad que asusta. Representa esa parte de la psique que valora más tener que ser, la posesión por encima de la experiencia. Se pasa el día contando estrellas como si fueran acciones de bolsa, transformando la maravilla del universo en una simple cifra. El farolero, con su rutina absurda, encarna el deber sin alma. Es el símbolo de la obediencia ciega a reglas que ya no tienen ningún sentido. Una vida reducida a una repetición mecánica que anula cualquier chispa de vida. Y por último, el geógrafo. Él es el intelecto puro, el pensamiento totalmente divorciado del sentimiento. Lo sabe todo sobre los mapas, pero nunca ha sentido la arena de un desierto ni ha olido una flor. Acumula datos, sí, pero no sabiduría. Después de este tour por las facetas más aisladas del ego, el viaje da un giro hacia adentro, hacia el núcleo emocional. Y aquí, a través de dos relaciones clave, se aprende la lección más importante de todas: a ver con el corazón. Para poder entender a la rosa, tenemos que hablar de un concepto junguiano que es fundamental, el ánima. Es, para que nos entendamos, la imagen interior de lo femenino en la psique de un hombre, la que guía su mundo emocional. Y la rosa, con su vanidad, sus espinas y su fragilidad, es una encarnación perfecta de ella. Aquí se ve muy clara la dualidad del aprendizaje. La rosa le enseña a amar lo imperfecto, aceptar la responsabilidad de cuidar aquello que es vulnerable. El zorro, por su parte, es como un guía hacia la sabiduría, enseñándole a domesticar, que no es otra cosa que crear lazos de verdad, a través del ritual, del compromiso. Son como las dos caras de la misma moneda, el amor y la sabiduría. Y con todo esto aprendido, llegamos al clímax del viaje. Y ojo, no es un final trágico, para nada. Es una profunda transformación psicológica. El objetivo de todo este camino se resume en una palabra: individuación. Es el proceso que dura toda la vida para llegar a ser quien realmente somos, uniendo todas nuestras partes en un todo coherente. El Principito es, en realidad, una alegoría perfecta de este proceso. La famosa mordedura de la serpiente no es una muerte literal. En simbología, la serpiente es un arquetipo de regeneración, de cambio de piel. Su veneno disuelve el ego limitado para que puedan hacer una conciencia mucho más amplia. Es el sacrificio necesario para poder renacer. Y para entender de verdad la profundidad de esta historia,
tenemos que mirar a su creador. Porque la conexión entre Saint-Exupéry y su personaje es sencillamente asombrosa. Aquí entra en juego otro arquetipo, el puer eternus, o el niño eterno. Describe a una persona que, igual que el Principito, vive en un estado de potencialidad infinita. Le fascina el cielo, las posibilidades, pero le aterra echar raíces en la tierra. Y Saint-Exupéry era la viva encarnación de este arquetipo. Fijaos, un piloto que vivía literalmente en el cielo, incapaz de asentarse en sus relaciones, siempre exiliado, en movimiento, tenía pánico a la grisura de envejecer. Su propia desaparición en un vuelo, sin dejar cuerpo, es el final perfecto para un niño eterno. Así que si lo vemos todo en perspectiva, el arco es clarísimo. Empieza con la partida del sí mismo, de su pequeño asteroide. Sigue con la confrontación con las neurosis en los planetas. Luego, el encuentro con el amor, con el ánima, a través de la rosa, y el aprendizaje de la sabiduría con el zorro. Culmina en el sacrificio del ego con la serpiente, para finalmente regresar a una conciencia nueva, total, integrada. Y el final es de una belleza psicológica brutal. El aviador ya no necesita ver al príncipe, ahora puede oír su risa en las estrellas. ¿Qué significa esto? Pues que la individuación ha tenido éxito. El sí mismo ya no es una figura externa, se ha integrado. Ahora su voz, su alegría resuena desde el interior, desde el propio inconsciente. Al final, la historia nos devuelve la mirada. La primera imagen del libro, ¿recordáis? Era una boa que se había comido un elefante. Una fantasía infantil que la lógica de los adultos aplastó. Y eso nos deja con una pregunta inquietante y muy necesaria. ¿Qué parte de nosotros, qué sueño, qué potencial, fue devorado por esa lógica adulta antes de que tuviera la oportunidad de ver la luz?